parte del régimen. Estamos en unas horas cruciales de cara a las elecciones y no han parado ese patrón de detenciones, de persecución, de hostigamiento. Y sobre eso nosotros queremos pues que usted se pronuncie porque vivió de cerca el caso Albacete, que además tampoco sabemos cómo va este asunto, y entonces usted nos informe pues. Un gran saludo para los dos, para todo el equipo técnico de apoyo. Aquí, desde la tierra de expresidentes de Agnovías Terán, como J. Velázquez, donde empieza y termina la patria. En el Táchira ha habido también un comportamiento similar al resto del país. Es lo que, de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se denomina un ataque generalizado y sistemático contra los activistas políticos que apoyan tanto el liderazgo de María Corina como la candidatura presidencial del Mundo Control Urrutia. Y de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, es un crimen de lesa humanidad de persecución política asociada a otros hechos criminales, como la encarcelación grave, lo que ocurrió con Ricardo Albacete, tratos inhumanos, incluso desaparición forzosa, porque el caso de Albacete hasta el día de hoy no lo han podido ver ni sus abogados, ni su familia. Eso realmente es un comportamiento del régimen que refleja la realidad. No nos podemos sorprender porque Nicolás Maduro, como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada, asume esta actitud, porque esa es la propia esencia, la naturaleza del régimen, de dictadura, de represión, de grave violación de los derechos humanos. Así que estamos en presencia en Venezuela de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que forma parte de esta campaña electoral y que tiene que ser investigada a nivel nacional e internacional, empezando por el comportamiento del fiscal general de la República, Tarek William Saab, a quien yo conocí como un activista de derechos humanos en el antiguo Congreso de la República y que hoy es el jefe de la represión judicial en Venezuela, inventando delitos, simulando hechos punibles y dando falsos positivos de primera justicia. Es decir, antes que llegara María Corina, empezó un ataque contra la población civil vinculada a los procesos electorales. Yo hablo de la población civil porque son criterios manejados dentro del lenguaje jurídico del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ahora, ya que usted habla, señor Márquez, ya que usted habla del tema del Estatuto de Roma, sí es verdad, cuando estuvo en Venezuela el fiscal Karim Khan celebraba porque fue un compromiso de Nicolás Maduro de decir voy a volver al Estatuto de Roma. Escuchen. Nosotros estamos creando espacios y diálogos para la complementariedad. Y yo creo que esto es algo que debería aplaudirse. Que usted se ha comprometido también y el gobierno de Venezuela a incorporar en la legislación nacional de la República Bolivariana de Venezuela el Estatuto de Roma. Cuestión que no ha cumplido, que además justamente sigue persiguiendo, sigue con los crímenes, porque es un crimen. La persecución política es un crimen, no es un delito, y eso se convierte en un crimen. ¿Qué cree usted, este producto de que están derrotados, y se lo pregunto de esa manera, están definitivamente todo esto es pataleo ante la derrota que tienen pintada en la cara el próximo domingo? No este domingo, el siguiente. Cuando la gente va a manifestaciones, muchas veces grita este gobierno va a caer. No es que va a caer, es que ya cayó. Este gobierno está en la fase final. Y cuando Maduro
anuncia que puede haber un apagón general eléctrico el día de las elecciones, lo que representa un anuncio de un sabotaje que el propio gobierno va a hacer. El día 28 de julio va a haber un apagón general político para el régimen. Se le van a ir las luces con la avalancha de votos que va a impulsar el pueblo venezolano, que está cansado de tanta humillación, de tanto atropello. Y precisamente por lo que está ocurriendo es por lo que debemos reaccionar y yendo masivamente a sufragar el 28 de julio por el Mundo González Urrutia y para consolidar el liderazgo de María Corina Machado. El Estatuto de Roma fue aprobado en la época de Rafael Caldera, lo suscribió el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, conocido popularmente como Bitoco, y lo ratificó y le colocó el ejecutivo el presidente Hugo Chávez Frías. Así que ellos no pueden decir que eso es una norma o una ley contrarrevolucionaria, no. Fue aprobada por el Congreso de la República antes que se disolviera para pasar a la Asamblea Nacional con mayoría del gobierno de Quinta República en su época, y luego el ejecutivo se lo colocó en diciembre del 2000 el presidente Hugo Chávez Frías. Así que ellos, en memoria de su líder, deberían de respetar el Estatuto de Roma, lo cual violan permanentemente. Nicolás Maduro tiene 3 responsabilidades de acuerdo al Estatuto de Roma. Según el artículo 25, tiene responsabilidad penal individual. De acuerdo al artículo 27, tiene responsabilidad en el ejercicio del cargo. Y de acuerdo al artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte Penal, tiene responsabilidad de comando, es decir, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Nicolás Maduro, si tuviera un poquito de sensatez, buscara una solución concertada que le permitiera irse a algún país o asilarse, porque a él, si lo suelta el chingo, como dice el refrán popular, lo agarra sin nariz. Al perder el poder no va a tener mayor capacidad de maniobra frente a la Corte Penal, que el día 27 de junio del año pasado, la Sala de Apelaciones ratificó la facultad del fiscal Karim Khan de continuar con la investigación que inició el 3 de noviembre del 2021 en Miraflores, y que entra Nicolás Maduro, que es lo que todos esperamos. Ahora, fíjese, el mundo se pregunta, ¿se puede salir de una dictadura con votos? Y, por supuesto, siempre está en la palestra el tema del papel de la Fuerza Armada para tal fin. ¿Qué dice Walter Márquez sobre eso? Bueno, usted dice que el mundo o el mundo. Yo, no, el mundo, el mundo. Nosotros tenemos confianza en la institucionalidad de la Fuerza Armada. Indudablemente que hay una visión del alto mando, de los generales y los almirantes, comprometidos con el régimen de corrupción y los privilegios del poder, pero de comandantes para abajo, el teniente coronel para abajo, son gente víctima de la propia crisis del país, de inflación, de devaluación, de inseguridad, de persecución interna a través de servicios de contrainteligencia, de inteligencia, y ellos son expresión del pueblo. Su padre, sus hermanos, sus hijos, sus esposas, son expresión de esta realidad que estamos viviendo. Y las fuerzas armadas institucionalmente van a reaccionar favorablemente para defender la democracia y la libertad. Lo importante es que el resultado sea tan sólido, sea tan abultado, sea tan inocultable, que no le quede
otro camino al gobierno, que respetar la soberanía popular. Ahora, señor Marc, ajá, dígame. Yo he participado en 15 campañas electorales y el nivel de compromiso emocional y espiritual de los electores con la causa de la libertad y la democracia es tan grande que la diferencia va a ser muy abultada. No va a ser los 300.000 votos del proceso de Capriles y Maduro, en el cual pues hubo una diferencia claro, que fue cubierta por el fraude del régimen, pero la avalancha de votos va a ser tan grande que va a pasar por encima del intento de fraude. Y además María Corina tiene una característica personales y el liderazgo que ella no va a dudar en ningún momento en llamar al pueblo a defender los resultados electorales en la calle mediante la desobediencia civil, inspirado en Gandhi, un ejemplo de lo que se logró en la India, en Martin Luther King y en la propia Constitución de la República de Venezuela. Ahora, fíjate usted, en las últimas horas vemos cómo arrecia el discurso de odio, el discurso de violencia, las amenazas de guerra civil, las amenazas de un baño de sangre. Usted está en el estado Táchira porque además se enmarca dentro de todo esto. Vemos a Freddy Bernal con unos colectivos, todo el mundo sabe que está ligado al tema de la insurrección, de los irregulares, como presentándose como un hombre fuerte en el estado Táchira, que por cierto es fuerte nada, porque cuando allá fue María Corina, el propio Maduro le reclamó que lo que había era más cámaras que gente. Pero ese discurso de intentar crearle miedo al venezolano, mostrarse con los colectivos, con los irregulares, ¿usted cree que eso va a surtir efecto? Hay una expresión que señala y aparece en cartelones que cuando termina el miedo, empieza la libertad. El venezolano ha estado reprimido y prohibido, pero ya vemos esas manifestaciones en la calle. En el caso concreto del Táchira, María Corina logró reunir de manera espontánea, de manera voluntaria, 24 cuadras de gente en la Quinta Avenida San Cristóbal, 4 antes de llegar a la Quinta Avenida, 16 en la Quinta Avenida de 5 canales y 4 después de la Quinta Avenida, 24 cuadras. Y Nicolás Maduro en San Cristóbal solamente llenó 4 cuadras de 2 canales en Barrio Obrero. Eso es un reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país y que se va a manifestar en el proceso electoral. A pesar de la represión, a pesar de las amenazas, a pesar de la intimidación, la gente va a salir a votar, va a salir a sufragar, a votar de manera colectiva. Y por eso es que es importante documentar en todo el país los crímenes y lesa humanidad, porque como usted señalaba, no es un delito, es algo más grave, es un delito calificado que el Estatuto de Roma establece como un crimen de lesa humanidad, de persecución política asociado a otros crímenes, perdiendo la libertad, la democracia y la justicia. Ahora fíjese, estamos hablando de una transición, comenzó la transición, el clímax es el 28. ¿Cómo usted ve el 29 de julio? Mira, yo lo veo muy bien porque tengo 3 sobrinos oftalmólogos. Cuando empiezo... mi sobrino me chequean la vista y los lentes. Al final eso se llama en el Táchira mamagalloterapia. Tenemos que frente a esta crisis que estamos viviendo, claro, para la serenidad y el equilibrio frente a una profunda crisis que nos está afectando a todos, incluyendo la parte emocional. Por eso cuando a mí me llaman para decirme, mire que detrás de la cédula hay un numerito con el que van a hacer fraude, yo le digo, tenemos que estar vacunados contra todos esos rumores. claro. Cuando no unos cubanos,
no, nada de eso. Tenemos que ser optimistas y triunfar espiritual y psicológicamente, porque esto es una lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. Lo hemos planteado a lo largo del tiempo y con María Corina hemos coincidido y hemos elaborado un plan que se llama Defensa Espiritual de Venezuela. Por cierto, llamamos a todos, desde su nivel de conciencia y de su espiritualidad, a unirse en ayuno, en oración, en plegaria. Los católicos que desde hoy hagan un novenario de El Rosario para que se rompan todas esas fuerzas malignas que están afectando a Venezuela. Y los cristianos de diferentes corrientes que lean la Biblia, que hagan también ayunos, que tengan un compromiso espiritual, porque indudablemente que hay fuerzas oscuras, que hay fuerzas malignas de por medio, y tenemos que tener el nivel de luz y de conciencia para que el 29 amanezcamos con un país en libertad, en democracia, con todas las garantías. El 28 puede haber algún intento del régimen de apoderarse de los resultados, los que quedan, lo cual va a ser muy difícil porque va a ser tan abultada la diferencia a favor del Mundo González Urrutia con el liderazgo de María Corina, que no va a caber ninguna duda. Y es preferible que Nicolás Maduro concerte una solución pacífica dentro del marco constitucional, porque de lo contrario, si pierde el poder, como efectivamente tenemos la Comisión de la Seguridad, lo espera la Corte Penal Internacional. Y él